Ok, este es el As Deportivo. Este es el As Deportivo que hicimos Lalo y yo, entre otros, por allá en la década de los 70s. No me lo van a creer, pero en la década de los 70s, el As Deportivo, yo vendía en Guadalajara 10 veces más que el Esto. Llegaban aquí a Revolución y La Calzada, llegaban todos los días por avión, llegaban 300 cestos, y yo vendía a las 5 de la mañana, estaba en todos los puestos de periódicos el As Deportivo que costaba, como dice aquí, $1, y el Esto costaba $3. Entonces, nosotros vendíamos 10 veces más que los cestos que circulaban aquí en Guadalajara. Y colaboraba conmigo entonces mi querido amigo Eduardo Corona Santana. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, muchas gracias, Lick. Agradecido por esta invitación para hacer una remembranza de los inicios en el periodismo. Gracias a usted que me invitó a colaborar en esa aventura periodística. Oye, mi querido Lalo, tú llegaste junto con Héctor Huerta, junto con Enrique Bermúdez, junto con Gamaliel, con Guillermo Camacho, que después fue hasta su muerte este mismo año. Guillermo Camacho fue director del Muro, de José Manuel Barceló, que duró 20, 30 años en Notisistema. O sea, pues muchos grandes periodistas, ¿eh? Sí, tuve el privilegio de compartir con ellos. Ahora, de hecho, recientemente Pepe Barceló fue el presidente de la anterior del Colegio de Periodistas de Jalisco. Y en el caso de Memo Camacho, que en paz descanse, pues también otro gran compañero que fue por 20 años. Aquí viste varias notas de Memo, ¿sí? Que era reportero igual que tú. Como te decía, tú llegaste con Héctor Huerta, con Luis Rojas. Ajá. Yo los hacía como una flotilla, muy amigos a ti, a Luis Rojas y a Héctor, que andaban los tres juntos. Sí, nos iniciamos en esa época. Mi primer nota, la recuerdo muy bien, publicada fue el 15 de diciembre de 1975, en un partido en que el Nacional venció 2-1 al Tapatío, filial de las Chivas. Y de ahí en adelante, pues me tocó luego participar en otras ramas del deporte. E incluso llegué a publicar un libro de la final del 76-77, que los Pumas ganaron 1-0 a nuestros Leones de la Universidad de Guadalajara. Fue la mejor época de la UDG. Esa época de la UDG fue la segunda época del As Deportivo. Tenían el vestidor tapizado con puros póster del As Deportivo, ¿te acuerdas? Así es, cómo no, y aquella época dorada de los Leones, con Nacho Calderón, Nájera. El centro delantero era ¿cómo le decían? El Gastroboy. El Gastroboy, Ricardo Chavarín, estaba Roberto da Silva, Eusebio, Jair de Jesús Pereira, Belarmino de Almeida, el médico Reyes y el médico Ríos, Aurelio Martínez, bueno, tantas figuras de esa época de los Leones, que empezaron en 1974 al comprar la franquicia del Torreón. ¿Tú en el As estuviste de qué tiempo a qué tiempo? Del 15 de diciembre del 75 a finales de 1976, porque de ahí me invitó Jaime García Elías a trabajar en el periódico El Diario de Guadalajara, en donde estuve un tiempo. Posteriormente me tocó trabajar con Gabriel Ibarra, estuvimos colaborando en la revista Conciencia Pública, me tocó estar en la agencia Servicios Periodísticos Especializados con Alfredo Pérez Díaz y José García Mata. Yo me fui con ellos, fuimos a esquiar a Denver. A Denver, no, a mí me tocó en esa época
ser invitado por Luis Reyes Brambila y que en paz descanse, y Juan Manuel, a Houston, un grupo de periodistas donde llegó a ir Rosa María Ibarra, la güerita, que también en paz descanse, Luis Arturo Serrano, que colaboré con él, inclusive siendo francos, como mes y medio antes que el As Deportivo, pero él tenía una agencia y no había ninguna manera de constatar o de acreditar las notas. Mira, entre las personas que colaboraron estaba Nicolás, que era un dibujante del Informador, y él publicaba una página en el As Deportivo de caricaturas, mientras Rocío toma algunas escenas de este periódico. Aquí yo lo tengo, le muevo, ahí está otro de esa época. Yo quiero decirte que ¿cómo ves a las Chivas actualmente? Pues actualmente y en las últimas temporadas siento que no han dado el estirón, se han quedado a medias 4 o 5 torneos donde se espera mucho de ellos, pero lamentablemente no son aquellos jugadores de antaño que hicieron historia y que ahorita, más allá del ya merito, pues ni siquiera ya merito, califican apenas, tristemente. ¿Cómo crees que le ha beneficiado al fútbol tapatío que personas ajenas a la ciudad sean los dueños de los equipos, como ejemplo el Atlas? Por un lado, se ha visto precisamente que el fútbol ha venido a menos en cuanto a la cantera de jugadores, las fuerzas básicas, el torneo nacional de reservas que tenía mucho éxito en aquel entonces, tanto con Chivas, Cruz Azul, América, Toluca. Eran equipos semilleros de grandes jugadores, y ahora tanto... Hasta el Atlas, que era el semillero de todos. Ah, sí, pues aquella época de Héctor Brambila, del mismo Chavarín, del Güero Aceves, de Pepe Delgado. De Mercado. Como Mercado yo no conozco ningún otro que haya tirado tan fuerte. Y con las cualidades de portero de Héctor Brambila, nadie. Héctor Brambila tiene el récord de que el día que debutó le pusieron una placa en el estadio de la Bombonera por la forma en que actuó. Sí, no, esa época fueron 1974-75, donde estaba Abel Verónico, Bonifaciño, Ari da Silva, Serrano. Chavarín, mira, aquí está Chavarín. Estoy listo, Chavarín. El nuevo León en pie de guerra. Sí, ese Astro Boy fue un goleador nato, con mucho carisma, y bueno, pues ahora ya se trata más bien de contratar jugadores, más por marketing, por hacer negocio. Sabemos que el fútbol es un negocio, pero siento que se ha descuidado mucho. Los mismos directivos se van más a la publicidad, a la televisión, a la venta, que atender internamente a la... Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405,
a 3 cuadras de Avenida México. Este es mi carro, el Chapulín Colorado, para los que ya lo conocen y para los que de aquí en adelante lo van a conocer. Es un Fiesta 1995, lo tengo desde nuevo, tiene pues 25 años, así quedó, me lo acaba de pintar allí en Multiservicios San Martín, que aquí le estamos poniendo la dirección y los teléfonos. Lleven su carro para que les dé laminado, pintada o repintada y quede como nuevo. Este, les repito, tiene conmigo 25 años. El Chapulín Colorado. Llévenlo a Multiservicios San Martín. Mira, otro gran que colaboró fue Arrieta, que tiene una línea como ningún caricaturista la ha tenido aquí en Guadalajara. Aquí está una muestra de las caricaturas que hacía, de una gran calidad. Teníamos el apoyo de todos los equipos, por ejemplo, aquí está un anuncio del Guadalajara, otro del Atlas, y grandes jugadores como Pedro Herrada, que dio una gran calidad, Carlos Carbonell. Estos son de 1975 que estuvieron ahí. Sí, de hecho hay un par de anécdotas. A ver, échamelas. Que deseo compartir. En el caso del Guadalajara, en una ocasión estaba yo en el club y en las oficinas, cuando en uno de los pasillos se encontraba Jorge González, que era el director de Relaciones Públicas en ese entonces, y alcancé a escuchar que por una indisciplina el jugador Manuel Manso, que era una de las figuras en aquel entonces, fue considerado el mejor jugador de México y militó, a ver, tú me corriges, en el Necaxa, y en las Chivas, y en la selección nacional. Un jugador de una gran calidad, nomás que tenía pues ciertos defectitos. Sí, entonces por esos motivos la directiva lo multó con 10,000 pesos y lo castigó, suspendió con 15 días. Entonces escuché yo esa conversación que tenía Jorge González, creo que con Salvador Arufe, que era directivo de las Chivas, y al día siguiente pues, la publicamos en el As Deportivo, y recuerdo muy bien que Jorge nomás me dijo cuando vio la nota publicada: ya veo que las paredes oyen. Y entonces, pues, ni modo, así es, hay que ganar las noticias. Y hay otra que considero más importante, en el caso de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Un día fuimos Luis y yo a platicar con Jorge López Delgadillo, que era el gerente por muchos años del equipo, y al sentarnos ahí en el escritorio estaba lleno de papeles, documentos, y alcancé a ver en aquel entonces uno de los telegramas de hojas amarillas que nada más decía, o sea, referencia que venía pues el rey del fútbol, Pelé. Y entonces cuando se dio cuenta o se percató que había visto el telegrama, me dijo, pues sí, ¿ya qué hago? Y entonces la publicamos en el As Deportivo. Y ganamos la primicia. De hecho, pues yo era un adolescente, me dio mucho gusto, orgullo y satisfacción, y la verdad que me fui al día siguiente al periódico El Occidental a llevar en el mostrador de recepción, dejé unos ejemplares con el objeto de que vieran nuestra nota, y en aquel entonces el jefe de la sección deportiva era Aurelio Cortés Díaz, que en paz descanse. Pero pues el As, como dice usted, tenía su presencia, y yo creo que por un buen tiempo llegó a ser trisemanario también. Salía los sábados, los miércoles y los domingos, creo.
Entonces, pues eso es el mérito de la gente que llegó a aportar ahí sus conocimientos. Héctor Huerta, precisamente a él le dediqué mi libro de fútbol que hice, porque pues siempre lo he reconocido como una persona muy profesional. Llevaba, digo yo en broma, su kilo de periódicos y su libreta, y le copié, entre comillas, la manera de llevar las estadísticas. Que sí, pues y hasta la fecha, tú eres la persona que nos recuerda a todos los cumpleaños de todos los compañeros. Pues ahorita, a invitación del Colegio de Periodistas de Jalisco, que preside Roberto Rubalcaba Barba, con un equipo excelente de colaboradores como Celso Mariño, Arturo Pérez Díaz, que fue expresidente. Estamos haciendo la tarea de una base de datos, un directorio de colegas activos o no, para rescatar de alguna manera la memoria de quienes hemos estado o compartimos un espacio, un tiempo en diferentes áreas, llámese cultural, deportiva, social, política, o de aquellos que han fallecido. Entonces, pues hay que tenerlos presentes y recordar también que somos o hemos sido parte de la historia del periodismo aquí en Jalisco. Eduardo Corona Santana, mi compañero en Haz Deportivo. Mi compañero en Haz Deportivo, que vamos a tomar otra vez, Rocío, por favor, la portada del primer número que apareció en el año de 1975. Ahorita buscamos lo demás, nomás deja que tomen la portada. Ahí está. Empataron a las Chivas. Atlético remontó marcador de 2-0. Eloy Cavazos, una oreja en España. Promotor y manager se culpan por la falta de peleas internacionales en Guadalajara. Estas eran las principales noticias en 1975. Entre otros, teníamos como fotógrafos a Roberto Guardado, en paz descanse, a Memo Sandoval, que esta es una foto de él, y yo siempre les pedía el balón antes que entre la portería, un uniforme del equipo que lo meta y el portero.